Músculos de la masticación. Estos músculos son cuatro: es el temporal, el macetero, pterigoideo medial o también llamado pterigoideo interno, y el pterigoideo lateral o también conocido como pterigoideo externo. Los músculos de la masticación se insertan en la mandíbula produciendo movimientos de la misma a través de la articulación temporomandibular, para así permitir funciones como el habla y la masticación. Estos músculos son inervados por las fibras motoras del ramo mandibular, del quinto par craneal, que es el trigémino. Los movimientos que permiten hacer es la protusión, que es cuando la mandíbula se desplaza hacia adelante; la retracción, que es cuando la mandíbula se desplaza hacia atrás; la elevación, eleva la mandíbula de forma en la que cierra la boca; la depresión, es cuando se deprime y se abre la boca; y de rotación, que cuando se producen movimientos mandibulares de lado a lado. Vamos a hablar del músculo temporal. Este es un músculo grande y plano que se encuentra en la fosa temporal del cráneo. Este músculo tiene una forma de abanico y su origen es en la amplia zona de la fosa temporal por debajo de la línea temporal, así como de la fascia temporal profunda. Sus fibras musculares convergen o se unen anteriormente para formar un tendón que transita profundo al arco cigomático. Este tendón se inserta en el vértice y la cara medial del proceso coronoides y en el borde anterior de la rama de la mandíbula. El músculo temporal se encuentra inervado por los ramos temporales profundos del nervio mandibular y es irrigado por las ramas temporales profundas de la arteria maxilar y ramas temporales medias de la arteria temporal superficial. La principal función de este músculo es elevar la mandíbula. El músculo macetero. Este es un músculo fuerte y de forma cuadrangular, que cubre la cara lateral de la rama de la mandíbula de ambos lados, y está formado por dos capas que se diferencian ligeramente debido a sus puntos de inserción. La capa más grande y superficial, o el haz superficial, tiene un origen en el proceso maxilar del hueso cigomático y los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Desde este punto, las fibras musculares toman un trayecto hacia inferior y posterior para así insertarse en la cara lateral del ángulo de la mandíbula y en la mitad inferior de la rama de la mandíbula. La capa profunda o haz profundo del músculo macetero, tiene origen en la cara medial y en el borde inferior del arco cigomático. Estas fibras toman un trayecto hacia inferior para así insertarse en la porción superior de la rama de la mandíbula, llegando hasta el proceso coronoides. El músculo macetero, su inervación es proporcionada por el nervio maceterino, el ramo del nervio mandibular, mientras que la arteria maceterina es la responsable de su irrigación, la cual tiene origen en la arteria maxilar. Y la función principal de este músculo es elevar a la mandíbula, contribuyendo también, pero en menor proporción, al movimiento de protusión mandibular. Ahora, el pterigoideo interno o pterigoideo medial es un músculo de forma cuadrangular que está ubicado en la fosa infratemporal. Este está compuesto por dos cabezas con diferentes puntos de origen. La cabeza profunda, esta va a ser la más grande y tiene origen en la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoideo del hueso esfenoides y en el proceso piramidal del hueso palatino. La cabeza superficial, esta es más pequeña y tiene origen en la tuberosidad del maxilar. Desde los puntos de origen ya mencionados, las cabezas convergen y toman un trayecto posterolateral en sentido oblicuo para así insertarse en la cara medial de la rama de la mandíbula, cerca al ángulo de la misma.
El músculo pterigoideo medial es inervado por el ramo pterigoideo medial del nervio mandibular y su principal fuente de irrigación es proporcionada por las ramas pterigoideas de la arteria maxilar. La función de este músculo es la elevación de la mandíbula y los movimientos de lado a lado para así poder permitir la función de masticación. Este músculo también está involucrado en los movimientos de protusión de la mandíbula. Como se mencionaba, está inervado por el ramo pterigoideo medial del nervio mandibular y es irrigado por la rama pterigoidea de la arteria maxilar. Sus funciones son elevación, movimientos de lado a lado y protusión. Ahora, el pterigoideo externo, o también llamado pterigoideo lateral, este es un músculo que tiene una forma triangular y es encontrado en la fosa infratemporal. De la misma manera que el músculo pterigoideo medial, este presenta dos cabezas con dos orígenes distintos. La cabeza superior es más pequeña y tiene origen en la cara inferior del ala mayor y la cresta infratemporal del hueso esfenoides, lo cual forma el techo de la fosa intratemporal. Y la cabeza inferior, esta es más grande en comparación con la otra, que es la superior, y tiene un origen en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoideo del hueso esfenoides. Las fibras de estas dos cabezas convergen y toman un trayecto posterolateral para insertarse en una depresión poco profunda en la cara anterior del cuello de la mandíbula, que es denominada fosita pterigoidea. Y estas fibras se insertan en la cápsula articular y en el disco articular de la articulación temporomandibular. Este músculo se encuentra inervado por el ramo pterigoideo lateral del nervio mandibular y es irrigado por las ramas pterigoideas de la arteria maxilar, y sus funciones principales dependen de su grado de contracción, ya que cuando existe una contracción bilateral de los músculos pterigoideos laterales, van a provocar la protusión y depresión de la mandíbula, y cuando se contrae un lado en conjunto con el pterigoideo medial, provoca el desplazamiento de la mandíbula al lado opuesto. Esto permite alternar los movimientos de lado a lado durante el proceso de masticación.